Buenas noches. Bueno, ya en este video, el segundo video, vamos a iniciar la clase. Vamos a hacerla muy dinámica, sí voy a intentar que los videos no tengan una duración muy larga, pues para que llegue a ustedes el mensaje completo. Por lo tanto, no me pienso extender tanto y voy a intentar ser lo más concreto posible. Y pues las preguntas que surjan, como lo habíamos dicho en el video anterior, serán respondidas en el momento de la clase, es decir, 6 a 9 y también toda la semana. Bueno, antes de iniciar la clase quiero hacer una retroalimentación sobre lo que se hizo en la tarea y en la actividad. Me he dado cuenta que pues es difícil hablar sobre los temas de formalidad, puesto que no todos tenemos computador y soy consciente de eso, y que es difícil hacer los trabajos en computador. Sin embargo, lo único que pido es que si vamos a tomar fotos sobre los cuadernos, estas fotos sean puestas en un solo documento. Lo digo ¿por qué? Porque cuando las envían al correo a veces están en desorden y eso no es muy bueno y no se ve estéticamente muy bien. Por lo tanto, si me van a enviar fotos, recomiendo que se pongan en un Word y se envíen. Otra cosa que quería hablar, y ya sobre el contenido de los trabajos, es que me he dado cuenta que no hemos salido del tema textual, ¿sí? Me están copiando la información textualmente de cómo la encuentran en internet y eso es un problema. ¿Ok? Sin embargo, pues lo pasé y pues califiqué los trabajos como se debía hacer porque no había hablado esto con ustedes. Sin embargo, ya los próximos trabajos que van a ser trabajados necesito que no sean copiados directamente, sino que con sus propias palabras transcriban lo que está, la información que encuentren. Espero ser claro con esto. Bueno, ya hablando sobre los trabajos que teníamos propuestos, sí, me di cuenta que hicieron un buen ejercicio, hicieron su lista de derechos. Además de esto, me relacionaron esto con la primera infancia, sí. Y ya en el trabajo que estaba propuesto para ayer lunes, ya los estoy revisando y me estoy dando cuenta de que algunas hicieron un muy buen ejercicio. Disculpen. Y pues esto es importante, el hecho de sacar ideas principales y esto. Sin embargo, he visto la dificultad en algunas de ustedes, ya que me pusieron lo que estaba en el texto. Y cuando yo pido ideas principales no me refiero a algo que esté en el texto, porque ustedes mismos lo deben sacar. Por lo tanto, pues hoy enseñaré esto. Hoy hablaremos sobre esto. No puse tampoco mucha rigidez en las notas respecto a esto, sí, porque pues no lo hemos explicado y me parecería incoherente. Por lo tanto, hoy enseñaremos esto que se llama interpretación y espero que lo anoten en su cuaderno. Interpretación. ¿Y qué es la interpretación? La interpretación es que yo tengo la información. ¿Qué hace un actor? Un actor tiene su guión, pero después lo interpreta. ¿A qué voy con esto? Ustedes tienen la información, tienen el texto de Elsa Castañeda. Lo que van a hacer es apropiarse de él. Van a hacerlo suyo y mostrarlos por ustedes mismas. ¿Ok? Eso vendría siendo la interpretación de una u otra forma. Por lo tanto, lo que haremos y lo que pienso hacer es pues ayudar a la interpretación por medio del texto que habíamos leído. Y creo que es muy importante esto que vamos a realizar. ¿Ok? Además que debemos aprender a leer los textos. Los textos argumentativos son bastante importantes. Entonces, lo primero que hacemos al mirar un texto es el autor. ¿Sí? Acá en este caso está Elsa Castañeda. Elsa Castañeda es nuestro autor. Y si se dan cuenta, después del nombre hay un 1. Existe un 1 en ese sector, en este sector que estoy señalando.
y ese 1 nos refiere al pie de página. El pie de página, como su nombre lo dice, es lo que está debajo de la página. Y acá nos dice quién es Elsa Castañeda, ¿sí? Y acá dice que es la directora IDIE, Iberoamericano de Primera Infancia y Derechos de la Niñez, ¿sí? Ya tenemos la primera tarea, tenemos que averiguar qué es IDIE, ¿sí? Espero que vayan anotando eso. Es decir, primera cosa, miramos quién es el autor, si es alguien competente. No sería lo mismo que Elsa Castañeda fuera una bióloga, ¿sí? Porque si me habla una bióloga de la importancia de la primera infancia, me estaría hablando de algo que tiene que ver con la biología, de algo natural, ¿sí? Por lo tanto es muy diferente que ella sea directora IDIE, Iberoamericano de Primera Infancia y Derechos de la Niñez. Por lo tanto, es importante mirar el autor. Después de eso, ¿qué hacemos? Pues vemos el título, obviamente, dice la importancia de la primera infancia. Ya me está hablando de algo, que la primera infancia es importante. Y pues yo antes de iniciar la clase lo que hice fue resaltar algunos temas que pueden ser importantes, algunas frases que pueden ser importantes para entender. Sí, el proceso que debemos realizar es primero una lectura rápida. Primero hagamos una lectura rápida y después de eso empecemos a analizar los textos. Es lo mínimo que tenemos que hacer para entenderlos. Por lo tanto, ¿qué es lo primero que yo hago? Una lectura rápida. Leo las 7 páginas rápidamente y después empiezo a mirar cada párrafo como lo vamos a hacer en esta ocasión. ¿Sí? No vamos a analizar todos los párrafos porque el video sería muy largo y lo que intento es que sea muy dinámico. Por lo tanto, vamos a analizar las primeras 3 hojas, que vi cosas importantes que tal vez ustedes tienen que aprender, tal vez no, es necesario que lo aprendan. Así que iniciemos. ¿Cómo inicia Elsa Castañeda, que ya sabemos que es la directora? Inicia diciendo: el estado de situación de la primera infancia es la expresión de los niveles de equidad y cohesión de la sociedad. Ya empieza con un juicio de valor, empieza diciendo que la primera infancia, la forma en la que está la primera infancia es importante para ver la situación de equidad y cohesión de la sociedad. Es decir, la primera infancia es un indicador de cómo está un país. Lo dice en una sola frase. ¿Ven lo que acabo de decir? Yo no dije lo que dijo Elsa Castañeda. No, yo estoy diciendo lo estoy diciendo en mis palabras, lo interpreté. Estoy diciendo, esta frase, la frase que ahora está en rojo, ya no es la misma porque yo la interpreté, yo me apropié de ella. Estoy diciendo, la primera infancia, como está la primera infancia, define cómo es un país. No es lo mismo que está ahí y es mi interpretación sobre el tema. Ya estamos entendiendo un poco por medio de ejemplos. Seguimos con lo que tengo subrayado. La idea según la cual la escuela hace el milagro de la equidad. ¿Sí? Estamos hablando de el milagro de la equidad. ¿Sí? Puede sonar raro el milagro de la equidad, pero ella lo va a explicar más tarde. El milagro de la equidad o la condena definitiva de la equidad suceden en la primera infancia. Ok, quiero que pongan atención en este momento, porque Elsa Castañeda dice, no solo en Colombia, sino en todos los países latinoamericanos existe una idea en la cual hay un milagro o condena, polos opuestos. Milagro bueno, condena malo. Sobre la equidad, ¿qué puede ser condena? ¿Qué puede ser la equidad mala? Pues la equidad que no funciona. ¿Sí? La equidad que no funciona es la equidad mala y el milagro es la equidad que funciona por obvias razones. ¿Sí? Entonces dicen los docentes, las entidades, todo esto dicen que existen 2 cosas en la equidad. Hay un milagro y hay una condena y suceden en la primera infancia. Suceden dentro de la primera infancia y ahí es cuando empieza a verse la importancia de esta. ¿Sí? Por lo tanto, sigue con su charla.
Para cumplir el ideal de hacer la educación un vehículo de equidad y progreso económico y social, hay que comenzar a igualar las desventajas desde el punto de partida. Me parece muy importante esta frase, porque dice, todos nacemos iguales, ¿sí? Se supone que todos somos iguales cuando nacemos. ¿Qué pasa? En el camino empieza a haber desigualdad. En el camino en el camino de la vida me refiero. En el camino es cuando empieza a haber alguien que tiene más dinero, es cuando empieza a haber alguien que tiene más oportunidades que yo, y la primera infancia es la oportunidad, ¿sí? Es el punto inicial, porque todos somos iguales en la primera infancia. ¿Ven? Sigo haciendo mi interpretación y yo no estoy diciendo lo que dijo la autora, yo estoy apropiándolo, estoy interpretando, ¿sí? Acá sigue, lo cual significa poner en el centro de prioridades. Wow, ya está hablando en el centro de prioridades. Entonces, ¿qué hizo Elsa Castañeda? Dice, como la primera infancia es importante para la equidad, define la equidad de un país, tenemos que ponerlos en el centro de prioridades de las políticas públicas, ¿sí? Tenemos que ponerlo en el centro y tenemos que hacer un modelo que integre la educación, la salud, la nutrición, el cuidado, y que considere a la familia como uno de sus ejes prioritarios de intervención. Como vimos en la clase pasada, la Constitución dice que los niños tienen todos estos derechos: salud, nutrición, cuidado, el de la familia, ¿sí? Ven, entonces dice, ella acabó de dar un proceso argumentativo y yo lo interpreté. Eso es lo que quiero que ustedes empiecen a hacer, ¿sí? Vamos a seguir, vamos a hacer la clase dinámica. Aunque si bien existen acuerdos en la región sobre la importancia y la atención integral de la primera infancia y su relación con la equidad, no existen acuerdos sobre el enfoque político, vislumbres en los argumentativos, ¿sí? Leo de esta manera pues para yo entrelazarme con el texto, ¿sí? Y seguir. Acá es cuando viene la parte que yo subrayé. Los estudios de desarrollo económico social señalan que una de las claves para solucionar los problemas de pobreza y desigualdad, ¿sí? Ya está diciendo, hay estudios, hay investigaciones, eso sí son investigaciones, hay investigaciones que dicen que el punto de partida para solucionar la pobreza y la desigualdad es la primera infancia. Wow, ya estamos hablando de cosas fuertes, ¿no? Estamos diciendo, la misma pobreza se puede solucionar por medio de la primera infancia. No era mentira cuando les decía que ustedes están con el futuro del país, ¿sí? Elsa Castañeda sigue con esa idea. Y aquí empieza a hablar de dos ideas en específico, ¿sí? Dice, existen dos ideas respecto a esto. La primera dice, la educación de buena calidad para todos es un camino hacia la equidad, ¿sí? Dice, la educación buena puede crear equidad en la sociedad, puede crear igualdad. Sin embargo, existe un periodo entre los 0 años a los 4 o 5 años, que es cuando entra una persona dentro de la educación, en la cual diferentes aspectos afectan a los niños, ¿sí? Ya tenemos la segunda tarea. Quiero que ustedes me digan cuáles son esos aspectos, según este párrafo, el párrafo 3 del texto de Elsa Castañeda, cuáles son esos aspectos que afectan a los niños, ¿sí? En ese párrafo están, y quiero que ustedes los interpreten. A pesar de que yo diga las tareas por acá, las anotaré para que les lleguen a todos. Entonces seguimos, ella planteó dos ideas, dice que la primera, la educación puede ser buena, pero si existe entre los 0 a 4 años algún tipo de aspecto que afecta la vida de los niños, puede haber problemas después. Y la segunda dice que es necesario la integración social en políticas públicas. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver con el capital humano y el capital social. Hay una relación entre la primera infancia
y el capital humano y el social. ¿Sí? Es importante. Por lo tanto, también quiero que me investiguen esto. Capital humano, capital social. ¿Sí? Es importante y de hecho, como ustedes se dan cuenta, capital humano tiene un 2 encima y si se van al pie de página, siempre tenemos que leer los pie de página, están acá. Ahí están las definiciones. Pero ustedes se preguntarán, no, el profesor me está dando la definición, esto está re fácil. No, yo quiero que me interpreten. Quiero que me interpreten ese capital humano, me digan, el capital humano según yo, según lo que leí, es esto. ¿Sí? Quiero que hagan ese ejercicio que es importante. Seguimos diciendo, ella nos acaba de plantear 2 ideas y sigue. Ya está acá, en este punto, terminó la introducción, ya la introducción terminó y empieza diciendo, la evidencia disponible en la actualidad nos permite reafirmar la hipótesis que plantea que el milagro o la condena definitiva de la equidad suceden en la primera infancia. Recuerda que ella había hablado de que la equidad podía ser un milagro o podía ser una condena. Acá es cuando ya dice, hay evidencia disponible y en la actualidad. Y esa evidencia nos permite decir que el milagro o la condena definitiva de la equidad sucede en la primera infancia. Bastante loco, ¿no? Pues Elsa nos está diciendo, hay cosas difíciles, ¿sí? Puede un país ser pobre y puede ser rico, puede haber desigualdad y pobreza en un país dependiendo de su primera infancia. ¿Sí? ¿Ven? Eso es lo que quiero que hagan ustedes, esa interpretación. ¿Sí? Que cojan el texto y sepan y lo pongan a su manera, empiecen a mirar, si no entienden algún tipo de texto, lo vean, lo lean, hagan cosas para que lo entiendan. ¿Sí? No quiero que me hagan una lectura, una sola. ¿Sí? Si es necesario lo leemos 4 veces, pero quiero que lo hagan. ¿Ok? Otra cosa que les quería comentar sobre los textos, y es que vamos a aprender a leer textos argumentativos, ¿sí? Es que existe, miren, por ejemplo, Elsa puso datos. Tengo entendido que ustedes ven estadística, por lo tanto tienen que saber esto. No, creo que solo voy a leer este párrafo, el primer párrafo, ya esto es el contenido de este, y en el cual dice: en América Latina la pobreza tiene rostro infantil. Tiene un punto, acabó la oración. De los 200 millones de niños y niñas y adolescentes que viven en la región, una proporción importante presentan índices alarmantes de pobreza, muy superiores a aquellos que padecen otros grupos de edad. Según los datos de CEPAL, la proporción de niños de 0 a 12 años en situación de pobreza es del 59%. ¿Se dan cuenta? Elsa se justifica en estadísticas. Acá es cuando empezamos a ver la relación que tienen las materias entre sí. Estadística tiene relación con marco legal vigente, porque de alguna u otra forma la ley se tuvo que basar en alguna estadística. Por lo tanto, fue necesario esto. ¿Sí? Quiero que se den cuenta. Quiero que se den cuenta de esto. Entonces, pues vamos a realizar las 3 tareas que dejamos, ¿sí? Este no es el final de la clase, este es el final de la primera parte. Así que tendremos que ir al segundo video. Esta fue la primera parte donde vimos interpretación y lo hicimos con el texto del cual dejé la actividad.